la estación al enfado, detrás del caos ferroviario. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Por Edu Hernández. Estas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, contrastan con lo que se está viviendo en las vías. Se ha retrasado el tren 50 minutos de su salida. No han montado en el tren. Sí que es cierto que no han comunicado que el retraso debido por problemas de la infraestructura y demás. Y nada, eso se demora 50 minutos. Hemos sido muy precavidos y veníamos con mucho tiempo. Esperemos que no, llegará a tiempo las vacaciones. Pero tiene pinta que vamos con retraso. El ferrocarril no para de batir récords, viajeros, frecuencias, precios a la baja, pero la calidad percibida por los viajeros es cada vez peor. Una hora y que no sabían cuándo iba a ser, al final fue solamente una horita que... Solo en Renfe, por ejemplo, la puntualidad de los trenes se valoraba con un 8,5 en 2022 por parte de los viajeros. Ahora esa cifra ha bajado al 6,8, pero hay más operadores que también son parte del ecosistema, como Wigo o Irio. Un ecosistema que ahora mismo está totalmente revuelto, con incidencias, trenes que llegan tarde, viajeros que se quedan tirados en la vía durante horas. Todo esto ha creado una percepción cada vez más generalizada de que el ferrocarril no es fiable, que estamos en pleno caos ferroviario. Pero ¿qué hay de verdad detrás de esas dos palabras? Caos ferroviario. Pues esto es una cuestión con varios vértices que vamos a analizar. Empecemos por las incidencias. Venimos de unos meses marcados por los incendios que inevitablemente han condicionado la circulación ferroviaria. 23% de incidencias no relacionadas ni con el gestor de la infraestructura ni con los operadores del material rodante. El verano pasado hubo 25 trenes que sufrieron un incendio al margen de las vías, afectando a 18.000 viajeros. Este año la cifra alcanza los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un 622% más. Además, los datos recopilados por la SER de los avisos que Adif hace en X señalan que en agosto hubo 140 incidencias en toda la red. Es un 26% más que hace un año. El 18% de esas incidencias fueron causadas por el fuego. Si quitamos ese factor, el aumento sería solo del 8,5%. Aunque los datos dicen que sí, que hay más incidencias, en Adif el diagnóstico hasta ahora era otro. Ángel García de la Bandera es su director de tráfico. Al menos tienen más impacto social, quizás eso también combinado con que hay más usuarios. Lo que sí podemos decir es que hay una mayor percepción social de estas incidencias. Los datos nos dicen que efectivamente tenemos más problemas en el día a día cuando cogemos un tren, pero no podemos olvidar que desde la liberalización los tráficos se han disparado con la entrada de Wigo e Irio. Antes de que llegaran, en España teníamos 76 frecuencias diarias, ahora tenemos unas 118. Si en 2023, por ejemplo, entre Albacete y Alicante circulaban entre 20 y 40 trenes al día, en 2024 han llegado a ser entre 40 y 60. Hay más tráficos, es decir, más que los que había pues antes del COVID, en 2019, cuando solo había un operador. Así que a más trenes hay mayor probabilidad de que ocurra un problema y termina tocando a más viajeros. Todo esto tiene un efecto evidente en la puntualidad. España es el cuarto país de Europa en este sentido, con un 84% de puntualidad. Solo en Renfe tuvimos un 32% de trenes que sufrieron algún retraso en agosto. En Wigo y en Irio las tasas de puntualidad rondan entre el 82 y el 85%, pero no tienen tantas frecuencias y rutas como Renfe, que saca pecho de su capacidad. Álvaro Fernández Heredia es su presidente. Ocupamos el primer puesto en ser la empresa del mundo con menos cancelaciones y supresiones de servicio. Nosotros, aun con incidencias, nos responsabilizamos de nuestros viajeros hasta el último minuto. ¿Y de dónde vienen todas estas incidencias, tanto en la infraestructura como en el material rodante? Pues aquí entran en juego otros factores. Ricardo Insa es profesor de ferrocarriles de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues hay que intervenir en infraestructuras, por supuesto, hay que intervenir en material, hay que comprar material. No sirve de nada intervenir en una cosa y no en la otra. Sobre el material rodante, el ministro lo tiene claro. Hacen falta nuevas unidades. Desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de cercanías. Desde el año 2010 no entra o no entraba, hasta el año pasado, ningún tren de media y larga distancia. Tenemos que planificar
una compra de flota, tenemos que hacer un plan de flota que no se mueva a base de impulsos. Tanto es así que el mismo anticipa otros 3 años más de incidencias porque van a coincidir trenes que son viejos en sus últimos años de vida y que van produciendo más problemas con trenes nuevos que por su juventud también necesitan rodaje y producen problemas, como las más de 400 unidades que están por llegar a cercanías y rodalíes en los próximos meses. En recorridos de media y larga distancia es algo más complicado porque tenemos unidades en circulación como la serie 100 de Renfe que son de antes de los 2000, cuando se estrenó el AVE en España. Es cierto que se han ido manteniendo bien, pero ya es necesario renovarlas porque termina su periodo de amortización. La apuesta pasaba por un modelo en concreto, el Talgo Abril. Bienvenidos a Abril, el tren de muy alta velocidad y máxima capacidad con tracción Talgo, llamado a ser la referencia del modelo exportable de la alta velocidad española. Estrenado en mayo del año 2024 y con un historial de incidencias largo y para el recuerdo, ya desde el primer día empezó fallando. Y hasta que llegó el verano de aquel año, este tren produjo 479 incidencias. En un informe al que tuvo acceso la SER, de este tren se notificaron fallos constantes como problemas de tracción en los pantógrafos, ruido excesivo que todavía sigue a día de hoy, falta de estabilidad en los bogies y así otros tantos que han llevado a un envejecimiento prematuro del tren hasta tal punto que 5 de las 22 unidades que estaban circulando hasta hace unas semanas, en este caso eran de los servicios low cost de Ablo entre Madrid y Barcelona, han tenido que ser retiradas de la circulación. Esta era la apuesta de Renfe para competir con Wigo e Irio en estos años de liberalización. 30 trenes con un extra de asientos que permitían dar viajes a precios más bajos, la mitad de ellos con cambio de ancho para llevar el AVE a Asturias y Galicia. Y el origen de estos trenes está en 2015 y 2016. Como todos ustedes creo que ya conocen, la oferta ganadora ha sido la representada por Talgo. En definitiva, estamos hablando del mejor tren para Renfe. Evidentemente, este es el tren más moderno de cuantos puedan existir en el mercado. Con el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna al frente, se licitó y se adjudicó un modelo de tren, el Abril de Talgo, que todavía no existía, era un prototipo y que venía con una oferta económica que era un 43% más baja que el presupuesto anunciado. El fabricante vasco se llevó el pedido, pese a que sus competidores presentaron modelos de tren ya aprobados, al menos la mayoría, e incluso Alstom llegó a plantear dudas sobre el proceso de adjudicación. Aún así, y pese a todos estos peros, el Abril de Talgo se llevó la máxima puntuación del concurso. Es un tren que acabó llegando con varios años de retraso y que no ha tenido un buen resultado, lo que obliga a Renfe a tener que buscar alternativas inmediatas. Estamos trabajando en un plan de adquisición periódico de material rodante. Ayer mismo estuve, como es público, en Alemania, en Düsseldorf, visitando una factoría. Y nos queda el último punto, el mantenimiento, porque ahora tenemos más tráficos y el desgaste de la infraestructura es mayor. Hay fabricantes como Wigo que piden invertir más. Helen Valenzuela es la directora de la operadora. Hay que ir a un mantenimiento mucho más preventivo y no correctivo. No podemos esperar a identificar todos los puntos débiles de la red. Lo que se está haciendo es corregir la falta de inversión, no solo del anterior gobierno, sino también de los 4 primeros años del actual, que recordemos que estuvieron marcados por la crisis del COVID. La inversión cae drásticamente entre 2011 y 2013, un 65% en alta velocidad y un 59% en red convencional, y a partir de ahí apenas se va moviendo a lo largo de los años y no es hasta 2022 cuando se empieza a volver a invertir en ambas redes de verdad, con 1.553 millones en alta velocidad y 858 en red convencional. Si miramos el último dato, en 2024 se ejecutó una inversión total de 4.500 millones de euros entre ambas redes. Es un nivel de inversión global que no tocábamos desde el año 2011. La tendencia se repite precisamente con el gasto de mantenimiento, que cae un 30% entre 2010 y 2011 hasta los 662 millones y no es hasta 2021 cuando vuelve a remontar, marcando un récord de más de 1.000 millones en 2024. Estos son algunos de los aspectos que a día de hoy condicionan nuestro día a día cuando cogemos un tren, pero hay más. Tiene que ver con las obras que se están ejecutando, en la caída de la calidad del servicio ferroviario. Y lo único que nos queda al final es esto: pedir disculpas a nuestros usuarios. Así que habrá que esperar durante varios años para que la red se vuelva a estabilizar. Crónica 7.